días con todos. Desde el inicio de la audiencia, revelación de auto del expediente número 325-221-3. Para efectos de registro, la sala está conformada con la señora magistrada Condoleezza Hernández, quien preside la sala, e integrada por los señores Carcaus Tocaya y Solos de la Chante, quienes hablan. Tenemos al sector de asistencia, el Ministerio Público. Sí, muy buenos días, señora presidenta, señores magistrados, señora abogada de la defensa. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior Coordinadora a cargo del equipo especial de fiscales con los datos de acreditación posicionados en autos. Abogada de la defensa. Muy buenos días, señorita presidenta, señores magistrados, señor fiscal. Por la defensa de los señores Gonzalo Eduardo Monteverde Busayú y María Isabel Carmona Bernasconi, el abogado José Luis Francia Arias, con carnet del Colegio de Abogados 14545 y demás datos ya consignados en escritos anteriores. Gracias, señor. Gracias. Muy buenos días, señores magistrados, miembros de la sala, señora Se presidenta. encuentra enlazado en video virtual. Sí, señor magistrado, sí, señor director de debates. Muy buenos días a la señora presidenta de la respetable sala y a los miembros que la conforman, abogado defensor del señor Díaz de Valverde, Julio César Guzmán Cisneros, Colegio de Abogados de Prima 1161, celular 983-793084, casilla electrónica 46976, participando en esta oportunidad, precisando, señor magistrado, que mis anteriores participaciones han venido siendo como defensor público. Sin embargo, en la presente oportunidad, ya no teniendo vínculo laboral con la referida entidad, participo como defensor privado del señor Díaz de Valverde. Correcto. Abogado, ¿cuál es el motivo de que no esté presente usted en la sala? Sí, señor magistrado, hablé con la especialista de audiencia y también refiriéndome con el especialista de causas. Ayer en la noche fue un motivo sobreviviente, estoy un poco delicado de salud, estoy terminando la audiencia, me voy a hacer a la atención en el centro de salud más cercano. No sé, no tengo ningún informe que otorgarles en el momento. Sin embargo, sí me encuentro con un cuadro de tos persistente y por motivos también de poder cautelar la salud de todos y así también como la mía, solicité que si mi participación podría ser virtual, por lo que solicitaba justamente que se entienda, ¿no? O sea, tengo un poco de consideración solamente por esa circunstancia, señor magistrado. Bien, atención a lo señalado. Vamos a continuar la audiencia en la forma virtual, tal como lo ha señalado el abogado defensor. Ahora, ¿quiénes de los apelantes están presentes o conectados por mí? Del penal, su nombre completo y DNI. ¿Nos escuchan en el penal? Penal de Ancón. Que le enciendan el audio, su nombre y DNI, por favor. Buenos días, doctores. Doctores Tirce Paul Valverde Varas, con DNI número 32962157. Y gracias. Abogado Franciaria, sus patrocinados no están presentes. No, señor, no. La Procuraduría tampoco se ha presentado. El señor representante del Ministerio Público tiene 20 minutos para hacer sus alegatos. No, disculpe, previamente de lectura al especialista de la resolución en materia de impugnación. Entregando mis saludos a la digna sala, partes procesales.
Ya, disculpe. Doy cuenta a usted que en materia de grado, el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la resolución número 4 de fecha 26 de agosto de 2022, que resolvió declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por recurrente contra los investigados Gonzalo Eduardo Monteverde Baseliu, María Isabel Carmona Bernascu y Tirce Paul Valverde Varas, en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria en agravio del Estado. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted, señor director del debate. Gracias. Gracias. Se le consulta la parte impugnante si se refiere a su recurso impugnatorio. Vamos a ratificarlo, señor magistrado. Bien, tiene 20 minutos. Gracias. El Ministerio Público, según lo sostenido en el escrito de apelación, pretende se declare fundado el recurso y, en consecuencia, nulo, porque es lo que está planteando la Fiscalía, la nulidad del auto recurrido emitido por el juez de la investigación preparatoria, por el cual se declara infundado el requerimiento de prisión preventiva al que se ha hecho referencia. Entonces, va a corresponder a ustedes, señores magistrados, verificar los vicios de falta de motivación o motivación defectuosa que denuncia el Ministerio Público respecto a la concurrencia del primer presupuesto material de la prisión preventiva, que son los graves y fundados elementos de convicción que el juez ha descartado. Así también la trascendencia del recurso y constatar la validez formal de la decisión que se ha emitido. Entonces, es necesario para esto contextualizar lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, y los hechos que son materia de imputación y que se desprenden de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, como también del requerimiento escrito formulado por el Ministerio Público. Van a observar ustedes que en el requerimiento escrito se subtitula las circunstancias precedentes, que describe una organización criminal de la constructora brasileña Odebrecht, el acuerdo que aquella suscribe con Estados Unidos y la sentencia que tiene esta en Brasil, el presunto encargo dado a Gonzalo Eduardo Monteverde Busaló de recibir dinero para generar la Caja 2 a través de unas 43 empresas que habría constituido con la también investigada María Isabel Carmona Bernasconi. Entre aquellas empresas van a resaltar Constructora Aria, Sociedad Anónima, y Construmac, que se encuentran en este caso inmersos en presuntos actos de defraudación tributaria. Como circunstancias concomitantes, se aborda como hecho 1, porque son dos hechos lo que son materia de imputación, el ejercicio fiscal ante la SUNAT del periodo 2006 y 2007. Actos fraudulentos, se dice, para eludir el pago de tributos con la suscripción de contratos de ejecución de obras aparentemente simulados, referidos al proyecto IRSA Norte, donde la contratista, consorcio constructor IRSA Norte, habría subcontratado a la empresa constructora Aria en primer lugar y esta, a su vez, al fallecido Jorge Wilfredo Salinas Coaguila. Esto para poder justificar importantes movimientos económicos, lo que se sustenta en lo declarado por los funcionarios de Odebrecht, Guillermo Borges de Queiroz, Elioberto Antonio Martorelli y Pedro Aníbal Morote Cornejo. También se sustenta en lo informado por la SUNAT, cuando dice, por ejemplo, que Salinas Coaguila no habría declarado la planilla de trabajadores o cuando durante el proceso de fiscalización a Constructora Aria no se habría logrado acreditar el crédito fiscal declarado. También aborda el hecho 2 al que hacía referencia, que es el ejercicio fiscal 2011, donde la contratista concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2, habría simulado operaciones con la empresa Construmac esta vez, y esta a su vez con la persona con negocio Dirce Paul Valverde Varas, toda vez que ante la autoridad administrativa no habrían acreditado los servicios prestados, lo que se sustenta no solo con lo declarado por el Elioberto Antonio Martorell, sino también con el informe de fiscalización realizado por la SUNAT. Como circunstancia posterior, se indica que el dinero generado por Odebrecht como consecuencia de la defraudación era para realizar pagos de coimas a diversos funcionarios. Se tipifica la conducta y se formula una imputación concreta contra Gonzalo Eduardo Monteverde Busaló, a título de autor por lo acontecido en el 2007 y a título de cómplice por lo acontecido en el 2011,
por la presunta comisión de delito de defraudación tributaria en la modalidad agravada de obtención indebida de saldo a favor y crédito fiscal en agravio del Estado. El acto de defraudación se habría materializado, dicen los hechos, en el año 2007, dado que en su condición de socio fundador y apoderado general de la empresa constructora Aria, habría ejecutado dolosamente actos fraudulentos, suscripción de contratos ficticios, y habría facilitado el registro de ingresos de los libros contables de su representada, facturas sobre operaciones no reales, con la finalidad de obtener indebidamente saldo a favor y crédito fiscal a favor de su representada, causando grave perjuicio fiscal a la administración tributaria por un monto de 5.971.866.000 nuevos soles y por 9.350.530 por impuesto a la renta, siendo un total superior a los 15 millones de soles. Por los hechos del año 2011, se manifiesta una misma voluntad criminal, según los hechos, por cuanto en su condición de apoderado general de Construmac habría coadyuvado dolosamente en la ejecución de actos fraudulentos, presentación, su representada emitió facturas sobre la base de contratos ficticios con la finalidad de que concesionaria Sur Tramo 2 obtenga indebidamente saldo a favor, causando un perjuicio de 274.261 soles. Que en el caso de María Isabel Carmona Bernasconi, la imputación es como autor por los hechos del año 2007 y a título de cómplice por lo ocurrido en el 2011. El acto de defraudación en su caso se habría materializado en el año 2007, dado que en su condición de socia fundadora y apoderada general de Constructora Aria, habría ejecutado dolosamente actos fraudulentos, suscripción de contratos ficticios, habría facilitado el registro de ingresos de los libros contables de su representada, facturas sobre operaciones no reales, con la finalidad de obtener indebidamente saldo a favor en los montos que antes he referido para el investigado Monteverde Busaló. Sobre el año 2011 se indica que se manifiesta allí una misma voluntad criminal que en su condición de apoderada general de la empresa Construmac habría coadyuvado dolosamente a la ejecución de actos fraudulentos también por el monto tributario que he indicado. En el caso de Dirce Paul Valverde Varas, se le imputa a título de cómplice la comisión del delito de defraudación tributaria en la modalidad agravada de obtención indebida de saldo a favor y crédito fiscal en agravio del Estado, dado que en su calidad de proveedor de servicios habría coadyuvado dolosamente en la ejecución de actos fraudulentos, emitir facturas sobre base de contratos ficticios con la finalidad de que concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 obtenga indebidamente saldo a favor, causando un perjuicio de 274.261 soles. La Fiscalía, señores, sostiene que la decisión judicial se encuentra viciada de nulidad por haberse detectado patología en la motivación por causal de omisión, en primer lugar, en el análisis sustancial de los elementos de convicción. Lo que ha implicado, en primer lugar, que el juez no evidencie razón alguna sobre lo que decide, que el juez no explique cómo ha determinado las premisas jurídicas y fácticas de lo que decide y que no permite conocer el porqué de la decisión judicial, lo que es relevante porque el juicio de imputación en grado de desarrollo de probabilidad concreta sobre la comisión del delito y la vinculación de los investigados es un requisito, sabemos, indispensable y que lo tiene establecido la Corte Suprema de la República en el Acuerdo Plenario 1/2019. Sobre el hecho 1, la defensa de Monteverde Busaló y Carmona Bernasconi ha aportado diversa información que el juez de la investigación preparatoria glosa en el numeral 4.13, como son declaraciones de diversas personas vinculadas presuntamente a Constructora Aria, que refieren haber laborado en la obra que se supone era simulada, o al menos con la contratación, que había sido encomendada a Constructora Aria, las cuales sirven al juez de la investigación preparatoria para sostener en el fundamento 4.14 y 4.15 que no le queda claro, dice, o que no le queda muy clara la concurrencia de una sospecha fuerte para dictar una medida como la prisión preventiva. A lo que agrega en el fundamento jurídico 4.16 que existirían otros procesos que abarcarían los mismos hechos. Sin embargo, el juzgado de investigación preparatoria no explica por qué un informe técnico
emitido por la SUNAT como consecuencia de un proceso de fiscalización donde evidencia que la declaración del impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta de Constructora Aria, cuyos socios fundadores y apoderados generales son Monteverde Busalú y Carmona Bernasconi, se realizaron sobre la base de operaciones no reales. Según este informe de la SUNAT, el sustento de lo declarado por impuesto general a las ventas e impuesto a la renta fueron 31 facturas emitidas por el subcontratista Jorge Wilfredo Salinas Coaguila, por un total de 31.780.506 soles, persona que no contaba, según el informe de SUNAT, con capacidad económica ni con planilla de trabajadores que evidencie una capacidad operativa, a lo que se agrega las declaraciones de los funcionarios o ejecutivos de Odebrecht, Guillermo Borges de Queiroz, Eliuberto Antonio Martorelli y Pedro Antonio Aníbal Morote Cornejo, quienes confirman que los contratos entre Constructora Aria e IRSA Norte eran ficticios. Es más, el último de los nombrados, Morote Cornejo, indica que el subcontrato de ejecución de obra con un tercero llamado Jorge William Salinas Coaguila solo tiene como objeto, o tuvo como objeto, producirle a Constructora Aria comprobantes de supuestos pagos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la obligación tributaria de Constructora Aria quede reducida a cero, tal como ocurrió en este caso. ¿Y esto qué les permitió? Obtener un crédito fiscal de la Administración Tributaria por la suma de 6.264.000 con 5 nuevos soles. Esto es, la empresa Constructora Aria recibió un importe económico a favor a la hora de liquidar los impuestos. Esta información, frente a la aportada por la defensa, que es descrita en la resolución, pero no desarrollada, que la enuncie el señor juez para decir que no le queda claro el dato fáctico, es lo que el Ministerio Público reclama. Ya lo dice, por ejemplo, el acuerdo plenario 1/2019, que para la verificación de esta sospecha se requiere el examen de las fuentes, medios de investigación o las fuentes, medios de pruebas lícitos. Operación que no ha realizado el señor juez de la investigación preparatoria. Es precisamente este análisis inferencial que ausente en este caso y que el juez aparente en la frase que no le queda muy claro lo que venimos a reclamar. Pero eso no es todo. En el recurso de apelación, en el numeral 13, en el apartado 13, se detallan otros 10 elementos de convicción que tienen que ver con la información que aporta el Ministerio Público respecto a la existencia de las personas jurídicas en las fichas registrales, donde ustedes van a poder observar la capacidad que habría tenido cada una de esas empresas y los aportes que supuestamente tenían. Pero además de ello, los informes de la SUNAT y los anexos que acompañan a las mismas. Es decir, el juez de la investigación preparatoria sobre este hecho 1 no ha valorado la información completa que ha presentado el Ministerio Público y ha dado una motivación en apariencia respecto de lo que él considera da fortaleza a la versión de la defensa. Similar situación de motivación aparente se presenta en el hecho 2, acontecido el año 2011, donde se dice que se ha indicado existencia de contratos, que inclusive en audiencias se han mostrado tomas fotográficas de supuestos trabajos que se habían realizado y que ello no habría tenido contradicción por el Ministerio Público. Eso es lo que dice el señor juez y que por eso no le queda muy claro tampoco en esa parte. El Ministerio Público, entre otra información, aportó el informe de indicios de delito tributario de marzo del 2018, emitido por la Gerencia de Fiscalización de Intendencia de la SUNAT, en la cual concluye que de la fiscalización practicada a la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 respecto del tributo y periodo 2011, se encontró indicios de la comisión de delito de defraudación tributaria en base a la modalidad de operaciones en las cuales no acreditó la efectiva prestación del servicio que permitieran obtener saldos a favor, simulando la existencia de hechos que permitieron gozar de los mismos. En este informe se sostiene también que la empresa Construmac realizó cuatro operaciones sin factura a favor de concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y 5 recibos por honorarios,
correspondientes a los servicios prestados por el también investigado Dirce Paul Valverde Varas, quien supuestamente habría prestado servicios de seguimiento, monitoreo de sectores inestables durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2011 por el monto de 110.000 soles. Sin embargo, en el procedimiento de fiscalización, IRSASUR no acreditó la efectividad de ninguno de los servicios, lo cual habría generado un perjuicio fiscal de 274.261 soles por ese ejercicio. Aquí el Ministerio Público reclama que el señor juez de la investigación preparatoria no explica por qué elementos como el informe de SUNAT, la declaración de una trabajadora de Odebrecht identificada como Angélica Ahumada Pedrera, quien fue la funcionaria que elaboró y presentó la declaración jurada de impuesto a la renta del año 2011 y que después, en el año 2017, efectuó las declaraciones rectificatorias, donde la concesionaria aceptó las observaciones efectuadas por el fisco. Sin embargo, esta información no se dice por qué no alcanza para cuestionar la afirmación sobre la efectividad de los servicios, con lo cual nuevamente omite el análisis inferencial que reclama el Ministerio Público. Es así, señores magistrados, que los elementos de contexto son fundamentales y permiten interpretar y valorar, que es el deber que tiene el señor juez de la investigación preparatoria. Y esto revela que aquel ha quebrantado el principio de motivación y con ello vulnerado el debido proceso. Por último, la apelación discrepa con el análisis del tercer presupuesto referido al peligro procesal, porque el juez, luego de descartar la concurrencia de los graves y fundados elementos de convicción, pasa a analizar los otros elementos, y que están referidos al peligro procesal. El Ministerio Público allí también denuncia una motivación aparente. En verdad, es la causal de falsa de motivación interna del razonamiento por incoherencia narrativa. Vean, el señor juez de la investigación preparatoria dice que Gonzalo Eduardo Monteverde Bozaló y María Isabel Carmona Bernasconi tienen prisión preventiva por otros procesos. No dice que están ausentes en esos procesos. Y Dirce Paul Valverde Varas está interno en el establecimiento penitenciario, lo ven ustedes, purgando una condena que ha recurrido en casación, situación que sumada a la edad, dice, de los dos primeros, le permite inferir que no resulta lógico exigir que puedan tener arraigo domiciliario y les impediría arraigo familiar y domiciliario, por lo que dice, ninguno tiene arraigo. Eso es lo que dice el juez, a esa conclusión arriba. Luego analiza la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo, así como el comportamiento de los imputados en otros procesos, lo cual da por acreditado. Sin embargo, y los invito a leer la resolución, ¿qué implica para el juez no tener arraigo en el caso propuesto? ¿Está justificado finalmente o no el arraigo? Puede ser empleado para un requerimiento como la prisión preventiva o para una medida como de comparecencia, como es la que ha impuesto. Por ejemplo, fija no variar de domicilio, pero no sabemos dónde están. El señor Dirce Paul está en un establecimiento penitenciario y le impone como restricción no variar de domicilio. Esto exige una explicación lógica, como también exige una explicación lógica cada uno de los elementos que ha tomado el juez de la investigación preparatoria para imponer esta medida. Por ejemplo, también fija una caución de 10.000 soles, cuando el literal C del artículo 10 de la Ley Penal Tributaria refiere que en estos casos la caución será no menor al monto equivalente dejado de pagar, reintegrado o devuelto, que es altamente superior a los 10.000 soles, y que en este caso, reitero, es bastante inferior. No se justifica cuál sería ello. En cuanto a la trascendencia, y con esto concluyo, me remito a lo que señala el Acuerdo Plenario 6-2011 sobre motivación, y sobre ello el Ministerio Público pide a ustedes, con base al expuesto, puedan revocar la decisión, declarar nula y que el otro juez conozca de este caso para efectos de emitir la resolución que corresponde. Gracias por respetar el tiempo. Abogado José Luis Francia, tienes dos patrocinados presentando, ¿no? 15 minutos, doctor. Gracias, señor director de debates. En principio solicitamos que se declare infundada la apelación formulada por la Fiscalía
en base a los términos siguientes. Hay dos periodos tributarios que se están investigando en esta causa. Uno, un subcontrato, como ya lo ha explicado el señor fiscal, del año 2007, un subcontrato entre Odebrecht y la empresa Aria, ¿no?, cuyos representantes legales son mis patrocinados, y el segundo periodo es también un subcontrato de alquiler equipos en el año 2011 entre Interoceánica Sur con la empresa Construmac, cuyos representantes también son mis patrocinados. Respecto del año 2007, la imputación de la Fiscalía es que habrían operaciones no reales. ¿Qué supone las operaciones no reales? Operaciones simuladas y que eso han generado obligaciones de carácter tributario que finalmente terminaron por no pagarse. Esa es más o menos la imputación en concreto. Sin embargo, en el año 2007, ¿no?, ese periodo duró hasta el año 2008, hasta marzo del 2008, el subcontrato de IRSA Norte, que era básicamente para movimiento de tierras, todo lo que significa el terraplanaje de lo que es ahora la carretera Tarapoto y Yurimaguas. Esto para ponernos en contexto de qué se trata el contrato. Muy bien. ¿Qué cosas se ha aprobado y cuáles son los elementos de convicción anexados por la defensa? Correos electrónicos que datan de ese año, fotografías y filmaciones que datan de ese año, de los cargadores frontales de toda la maquinaria pesada, con el logo de la empresa Ariasac, ¿no?, con el logotipo que identifica que esa maquinaria no pertenece a Odebrecht, sino a la empresa del señor Gonzalo Monteverde, ¿no? Y así, una serie de testimoniales también que se han venido actuando en otra carpeta fiscal. Lo cierto del caso, señor, que cuando el señor Morote, que es uno de los testigos que ha hecho mención el señor fiscal, denuncia el año 2008, él era el asesor tributario fiscal, no era abogado todavía, pero era bachiller en Derecho, y él se apropia de toda esa información, y lo que hace es chantajear a mis patrocinados, por eso hay una denuncia, y eso es otra investigación. Lo cierto del caso es que se queda con toda esa información y denuncia por fraude fiscal a la Fiscalía Tributaria. ¿Qué hace la Fiscalía Tributaria? Lo que cualquier fiscal hace en ese caso. Pide información a la SUNAT y que se inicie un procedimiento de fiscalización. Ese procedimiento de fiscalización concluyó en que había deuda tributaria, que las operaciones sí eran reales, pero que no había indicios de delito tributario. Esto ocurre todos los días a cientos de ciudadanos y contribuyentes. De esto no hay que escandalizarse si alguien le encuentra deuda tributaria, es porque debe. En mi caso, yo personalmente tengo fraccionamiento de pago porque debo a la SUNAT. Eso no significa que haya indicios de delito tributarios en mis operaciones, en mi proceso de facturación. Eso es lo que en esa época encontró la SUNAT. En base a ese informe, ante la ausencia justamente del insoluto, que es deuda tributaria, ante la ausencia de mecanismos de fraude, lo que hace la Fiscalía dice, como no hay informe de indicios de delito tributario, archívese. Y lo archiva en el año 2010. Vuelven a denunciar nuevamente el año 2011 el mismo señor Morote y nuevamente se archiva también por fraude tributario y por lavado de activos proveniente del fraude tributario. ¿Y en base a qué? Justamente ante la ausencia de este elemento fundamental que es el informe de indicios. Después de 10 años, y esto es interesante también, hay que decirlo, la fiscal que asume el conocimiento de este caso le pide en 3 ocasiones a la SUNAT, mediante 3 oficios, que le envíe un informe motivado, que es el informe de indicios. Y hay un funcionario de SUNAT que emite un informe motivado que ha hecho referencia al señor fiscal, donde dice que sí, en ese procedimiento de fiscalización del año 2007 y 2008, marzo, que es el periodo de vigencia de ese contrato y que es objeto justamente de pesquisa por la SUNAT, dice, en ese caso ha habido indicios de delito tributario. Y ese es el motivo justamente para reabrir este caso y solicitar el requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué ha dicho el juez en primer grado? Justamente respecto del juicio de atribución, licitud. En este caso ha dicho no,
Eso es irregular porque ese informe de indicios no es el que respeta la exigencia de todo procedimiento de fiscalización. Se ha seguido de manera irregular. Por lo tanto, ese no es el informe de indicios que exige para estos casos el artículo 7 de la Ley Penal Tributaria. Decreto Legislativo 813. Por esa razón es que en este caso dice que no hay sencillamente sospecha fuerte, porque esos elementos de convicción anexados no son suficientes como para aceptar un requerimiento de prisión preventiva. Y esto tiene que ver también con el acuerdo plenario sobre prisión preventiva, donde se dice pues que cuando existen algunos elementos que evidentemente van a exonerar de responsabilidad o eximir de responsabilidad a las personas, lógicamente esto no puede ser de recibo admitir una prisión preventiva. Por esa razón es que está bien fundamentada esta decisión venida en grado. Pero, ¿qué otros elementos se ha hecho referencia? A los testimonios de los propios trabajadores que han dicho que sí han trabajado. Se alega de que hay un subcontrato con el señor Salinas Coaguila, y esto también hay que decirlo. El señor Salinas Coaguila era un trabajador de la empresa ARIA, era el ingeniero que manejaba toda la ejecución, porque el señor Monteverde, no solamente por su edad, por su obesidad, no podía pues estar en el lugar de los hechos, es decir, en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, sí ha estado presente, inclusive hay filmaciones al respecto en otra carpeta fiscal, en otro proceso, pero claramente él no podía realizar ese tipo porque lógicamente él no es ingeniero, y quien sí estuvo directamente trabajando es el señor Salinas Coaguila, quien también fue pesquisado por la SUNAT, y esto también hay que decirlo. Ahora, se ha hablado de que hay testimoniales del señor Martorelli, Borges de Queiroz, que son los que dirigían por parte de Odebrecht y que habrían dicho que eso fue simulado, que ese contrato fue simulado. Pero esa lectura es parcial, porque el mismo Martorelli y el mismo Borges de Queiroz terminaron aceptando que esas filmaciones, que esas fotografías que nosotros hemos presentado, efectivamente corresponden a la empresa ARIA y que efectivamente trabajaron. Claro, para decir, en realidad trabajaron, primero dijeron que era simulado, pero ante la evidencia dijeron, no, en realidad sí trabajaron. Sí trabajaron, claro, pero trabajaron apenas el 5%, dice. Pero si uno revisa su contrato y la misma ejecución, va a encontrar que sí han laborado. Y por eso es que se facturó y por eso es que se pagó. Lo cierto del caso, señor, es que la SUNAT en este procedimiento de fiscalización acreditó mediante por lo menos 2 procedimientos de fiscalización contra la empresa ARIA por el año 2007 y 2008, que no había informe de indicios. Es decir, que las operaciones contra lo que dice la Fiscalía sí son reales. Y por eso es que declaró fundada también la cuestión previa en nuestro caso cuando hemos alegado. Respecto del periodo 2011, efectivamente, Irsasur realiza un contrato con la empresa Construmac. La empresa Construmac se dedica, entre otras cosas, al alquiler de maquinaria. Muy bien. Nosotros hemos presentado, como anexo a este incidente, señor, 2 escritos de Irsasur, que datan del año 2018, específicamente del 8 de marzo. En ese entonces, a esto también hay que decirlo, el señor Domingo Pérez no estaba a cargo de las investigaciones. Y hasta ese momento, hasta el 2018, estaba bajo el control fiscal del señor Hamilton Castro, y esto es público, pero sí hay que decirlo y es importante. ¿Ellos qué dicen? Sí, que sí trabajó, que sí alquilaron la maquinaria. Y dice claramente aquí, el comprobante 0116 se emitió por la valorización del mes de septiembre del subcontrato de alquiler de equipos, y para acreditar su fehaciencia, cumplimos con exhibir y presentar los siguientes documentos: asiento contable del gasto, asiento contable del pago, relación de pago, medio de pago, constancia de tracción, el comprobante 0117, etcétera. Y está, son 2 escritos. ¿Qué cosa es la fehaciencia en el derecho tributario? Y ustedes lo conocen, señores magistrados. La fehaciencia significa que las operaciones sí son reales. A testimonio de parte, relevo de prueba. Claro, cuando cambian de fiscal, ¿no?
y quitan la competencia al fiscal tributario, y esto también es importante decirlo, y se lo pasan al equipo especial, el equipo especial cambia ya las declaraciones. Y vienen los señores Lord Campoverde y dicen, no, en realidad el alquiler de equipo fue simulado. Pero acá está la prueba. Ellos mismos dicen que sí, y ellos mismos presentan la documentación a la SUNAT. Con ese cambio de declaración, donde dicen que es simulado, ¿qué cosa logró Odebrecht? Que la fiscal Canchihuamán en este expediente archive el caso contra Odebrecht, contra los funcionarios de Odebrecht, a juicio de nosotros, ilegalmente. Pero lo cierto y claro, que ellos mismos dicen que sí, y envían estas dos cartas a SUNAT y presentan la documentación, que posteriormente sus directivos, ya en el año 20, bajo control de otra fiscalía, no la tributaria, sino la del equipo especial, comienzan a variar sus declaraciones. Lógicamente nosotros hemos sustentado esto y lo hemos dicho en primer grado en el análisis de requerimiento de prisión preventiva, y lógicamente esto también indica que las sospechas no son fuertes, como exige el acuerdo plenario sobre prisión preventiva. Por estas consideraciones, señorita Presidenta, señores magistrados, respetuosamente solicitamos que se confirme la resolución venida en grado. Gracias. Gracias, abogado Mancineros. Muchas gracias, señor director de debates. Tiene 5 minutos. Gracias, señor magistrado. Disculpándome de antemano si hay algún corte en la oralización por el tema de esta enfermedad, por el tema de la tos, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Estando a lo señalado por el representante del Ministerio Público y ya también lo precisado en la resolución en materia de grado y en el requerimiento inicial que ha sido resuelto, venimos ante su despacho solicitando que se declare infundada la apelación formulada por el ente fiscal en su oportunidad y que se declare, que se confirme la resolución venida en grado. ¿En razón a qué? Primero, iniciando con dentro de los cuestionamientos realizados por el Ministerio Público en relación a los graves y fundados elementos de convicción. Hay que precisar, señor magistrado, que el señor Dilce Paul Valverde Varas, sí, solamente y dentro del requerimiento está vinculado con relación al hecho 2. Esto es dentro del ejercicio de periodo fiscal año 2011 y como una persona natural que ha prestado sus servicios. Se le vincula justamente como un proveedor a Dilce Paul Vargas y se le cuestiona en relación a los servicios de seguimiento y monitoreo de los sectores inestables, pero de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011. Ello en relación justamente a los diferentes recibos por honorarios que habría emitido y que ellos se verifican y que se tienen presentes dentro de los elementos de convicción. Sobre este extremo, señor magistrado, hay que precisar lo siguiente. Dentro del debate realizado por motivo de la audiencia de prisión preventiva en su oportunidad y también presente el Ministerio Público y ante el magistrado de la causa, se dejó la precisión o se tuvo la precisión de que esta imputación del delito de defraudación tributaria realizada a Dilce Paul Valverde Varas como cómplice, que tampoco se hace la distinción de la calidad, ¿no?, de primario, secundario, pero lo siento, simplemente se viene realizando por una supuesta inexistencia de los servicios prestados. No estamos acá hablando de que no se habría realizado o se habría evadido algún importe que sería necesario tributar, sino simplemente es en relación a que se cuestiona de que estas actividades, estos servicios de seguimiento y que justifican los recibos por honorarios, supuestamente no habrían sido reales. Ante ello, hemos señalado ya ante la audiencia, y también ha sido reconocido por el Ministerio Público en su oportunidad oralmente, de que estos hechos, estos trabajos realizados por el señor Dilce Valverde Vargas, primero ya vienen siendo materia de juicio oral
en otro proceso, un proceso que se viene siguiendo, el llamado de la centralita, ¿no? Señalado con el expediente número 160-2014, y que es motivo de juicio oral. Y dentro de ese expediente, dentro de este proceso, han existido pruebas de parte del Ministerio Público que se le ha hecho de conocimiento en la oportunidad de la audiencia de prisión preventiva al señor magistrado, y que han sido reconocidos por el Ministerio Público, sobre que han existido informes, ¿no? Que justamente vinculan al señor Dilce Valverde Varas con el proceso que viene siguiendo en la centralita, pero que también podríamos vincularlo en este caso. No vamos a hablar de una pluralidad de procesos, ni de debe seguir en aún, pero sin embargo, la relación que mantienen los medios probatorios que se han actuado en el otro proceso, y la relación que tienen con esto es directa. ¿En razón a qué? A que existen informes llamados de análisis de evaluación de los sectores críticos, que justamente son de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y que si la sala lo requiere, lo puedo presentar en esos momentos, y que siempre he tenido acceso para poder presentarlos, que acreditan y que señalan de que que estos trabajos, o que estos análisis y de la evaluación de los sectores críticos se han realizado. O sea, la imputación señalada por el Ministerio Público en relación al tipo, a la tipicidad, que señala de que no habrían sido fehacientemente acreditados, se acreditan con los informes realizados en otro proceso. Acá existe justamente el punto que radica cómo lo incorporan al señor Dilce Valverde Varas en el presente proceso. Al señor Dilce Valverde Varas simplemente lo vinculan por haber prestado sus servicios, pero que sin embargo, cuando nos remitimos al informe al informe de indicios de delito tributario número 2-2018 SUNAT, que es el elemento de convicción más fuerte, y en el que se radica y se sostiene la imputación que se va a ver de Vagas para el presente documento, donde se señala que supuestamente no se habrían realizado estos servicios. Se tiene que el señor Dilce Valverde Vargas nunca ha sido notificado dentro del procedimiento administrativo, dentro del procedimiento tributario, a fin de que pueda o tenga el derecho de acreditar si estos servicios han sido prestados o no. Este cuestionamiento fundamental ha sido puesto en conocimiento en la audiencia, donde se ha señalado, y conforme también se tiene el requerimiento inicial presentado por el Ministerio Público, donde se puede verificar que no existe notificación alguna cursada al señor Dilce Valverde como persona natural, a fin de que acredite si estos han sido efectivamente brindados o no, o si ha existido o no, en base para desvincularse de la imputación. Como se puede, es muy diferente como se puede tener de la empresa Construmag, que sí existe, incluso a hojas 18 de requerimiento de prisión preventiva, de que hay un recuento de las diferentes notificaciones realizadas a la empresa, donde se le han solicitado pues, ¿no? la información pertinente, pero que a hojas 19 del mismo requerimiento, en el punto, a partir del punto 47, solamente se les indica por el tema de que la concesionaria interoceánica del tramo 2 SA no habría acreditado con mecanismos fehacientes como informes presentados. Es decir, por desconocemos el motivo, pero la falta que ha mantenido la concesionaria interoceánica sur de no presentar en su debida oportunidad los informes presentados no es suficiente para poder imputar al señor Dilce Valverde Varas el delito de defraudación tributaria por esta omisión, considerar que no existiría la fehaciencia, o que no se habrían realizado estos servicios descritos y que hayan motivado el pago por recibo. ¿Quién puede haber sido abogado? Eso, sí, nada más hemos extraído, y solamente terminar señalando en cuanto al peligro procesal de que el señor se encuentra en cárcel, y eso ha sido valorado adecuadamente por el señor juez Acuo, y de que no existe un peligro procesal, y que se estaría desvirtuando y desnaturalizando la prisión preventiva en cuanto a si es que se daría la concesión, puesto que no se habría acreditado ningún peligro procesal o peligro de fuga. Nada más, señor Maíz. Muchas gracias. Sobre lo último que ha referido la defensa. 6 minutos tiene, doctor. Gracias. Inicio con ello.
porque la defensa hace mención a que existiría similitud entre este caso con un caso que él denomina la centralita, pero no existe información sobre aquello que manifiesta la defensa en este caso y no la ha presentado sobre el tema. Ahora, asegura también que el señor juez ha valorado adecuadamente la condición particular que tiene el investigado Valverde Varas. Sin embargo, por eso le decía sobre la incongruencia que señala el juez, es decir, le fija ciertas restricciones. ¿Ya? ¿Con base en qué? Si se supone el señor está privado de libertad y dice no tiene arraigo domiciliario, no tiene arraigo laboral, y sin embargo, ¿en qué consiste el arraigo que evalúa en todo caso? Eso con relación al señor Valverde Varas, pero además con relación a los hechos que son materia de imputación. Debo dar cuenta de lo que ya les había manifestado antes, solo para reiterar, el informe que emite la SUNAT, pero no solamente el informe que emite la SUNAT, sino también constan dentro de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público en el caso del señor Valverde Varas, por ejemplo, la declaración que cité de Angélica Ahumada Pedrera, quien refirió haber trabajado en la empresa Odebrecht, que es la concesionaria, y le preguntan, ¿usted elaboró y autorizó la declaración jurada rectificatoria del impuesto del ejercicio 2011, de fecha 10 de julio del 2017, adicionando el monto de las operaciones por las cuales no acreditó la efectiva prestación del servicio del proveedor Dirce Valverde Varas? Dijo, sí, yo hice la rectificación. No hay información que acredite o que sustente que el servicio que él dice prestó, en efecto, lo hizo. Lo mismo ocurre en el caso de Construmac. La defensa ha indicado, existe un informe que dio lugar a que se reaperture el caso, pero no solo está el informe, sino además el Ministerio Público recabó otra información en el caso de él y que también es la que reclama en este caso. El Ministerio Público acudió a las municipalidades donde supuestamente operaba esta empresa Construmac. No registraba licencia de funcionamiento, no tenía licencia de funcionamiento en ninguno de los años que dice operó, y no reportó ante la SUNAT siquiera un grupo de trabajadores. Por eso es que el Ministerio Público señala, y nos remitimos a la decisión judicial que ustedes la pueden revisar, no existe un análisis por parte del señor juez de la investigación preparatoria de los elementos aportados por el Ministerio Público. No existe. Existe una relación de los documentos, pero una evaluación detallada y conjunta no lo hace. Por eso es que reclama el Ministerio Público la nulidad, señor magistrado, y quedamos atentos a las preguntas. Sí, solamente referirme en el tema del informe 1-2022 que hace referencia al señor fiscal. Se hizo violando el Decreto Supremo 085 del año 2007, que es el procedimiento de fiscalización interna de SUNAT, que exige un procedimiento donde el que interviene justamente en ese procedimiento de fiscalización es el que debe evacuar el informe. Y el señor que participa firmando, el señor Belleza, que participa firmando ese informe 0122, sencillamente en ese entonces no intervino. Por eso es que es ilegal. Gracias, señor. Abogado Guzmán, Sí, 3 doctor. minutos. Sí, 3 pues, minutos. sí, solamente para tener en cuenta en relación al peligro procesal señalado, en cuanto a lo que habría realizado la evaluación de estos arraigos, el señor juez Acudo sí señala de que, uno de los investigados, en este caso el señor Dice Valverde, se encuentra interno en el penal, tenía en todo caso arraigo domiciliario. Es cierto, su arraigo domiciliario es el arraigo donde se encuentra actualmente, que es en el penal, y señala que justamente, pero no familiar ni laboral. El señor Dice Valverde, que había participado en esta audiencia, ha señalado que justamente que no tendría trabajo, obviamente porque se encuentra en el penal, que su familia también, bueno, no cuenta con arraigo familiar, puesto que por motivos de este proceso se había abandonado, pero este arraigo domiciliario es muy superior a los arraigos que se requiere para otorgar la medida de prisión preventiva. ¿Superiores en qué? En que no existe la posibilidad de que el señor Dice Valverde Vargas se fugue del domicilio actual, que es ahora en ese momento el penal, uno de los centros penitenciarios, que tenga la posibilidad de fugarse o de mudarse o de evadir el proceso, puesto que no hay posibilidad de que pueda salir. Entonces, es un arraigo más alto, de más calidad, que es necesario incluso poder evaluar los demás arraigos, puesto que es un arraigo que asegura su presencia para el proceso del señor Dice Valverde. Nada más, señor presidente. Bien, con ello concluido el debate.
Vamos a pasar a la parte de preguntas. Ministerio Público, ¿es correcto la afirmación que hace el abogado Francia Arias sobre el autor del informe motivado de la SUNAT? Lo que pretende la defensa, según le entiendo, es que la misma persona que participa en el 2007 o 2008 en la fiscalización de ese periodo debe participar en el informe del año 2022. Evidentemente eso no puede exigir, porque quien emite el informe no es a título personal, sino es la autoridad. Es la autoridad. Cualquier institución pública que emite un informe, la emite no a título personal, la emite a título de la entidad. Y es la entidad la que se hace responsable del informe. Entonces, cuestionar ese hecho me parece que no es correcto. El decreto señalado 085-2007 señala lo que usted está afirmando. A ver, lo que señala la defensa con relación a ese decreto supremo es que ello haría del informe una prueba ilícita o irregular, no lo define. Dice una prueba ilícita o irregular, que lo plantee. Nosotros vamos a verificar esa información, pero no es eso lo que es materia de debate, ni es eso lo que el señor juez de la investigación preparatoria sostiene. Eso es de mi parte, señora presidenta. Ninguna otra. Autor Carcauste. La defensa ha señalado que hay dos hechos, dos hechos siempre imputados. En relación al primer hecho, 2007, aproximado creo que es por ahí, en el entendido de que así como hay ejercicios presupuestales anuales, creo que también los periodos tributarios también son anuales, porque cada año hay que pagar los impuestos, ¿cierto? Por lo menos tenemos esa referencia. Señor fiscal, en relación al primer hecho, ¿existe aún informe de ilícitos penales o ilícitos tributarios? Un informe. Ayer precisamente hubo una audiencia que tiene que ver también con este tema, donde la defensa plantea una excepción de cosa juzgada, indica, pero en verdad creo que era cosa decidida, sobre que ya los hechos habían sido conocidos antes y que no existía un informe de indicio de delito tributario. Eso es lo que manifiesta la defensa y que por eso debería archivarse, dijo el caso ayer. Sin embargo, lo que trae a colación el Ministerio Público tiene que ver estrictamente con la normativa. Y es, por ejemplo, lo que dice el numeral 7.1. Ya dice, el Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la investigación preparatoria previo informe motivado del órgano administrador del tributo, que es el caso en el cual ha procedido el Ministerio Público, porque el Ministerio Público requirió un informe motivado y es el informe 1/2022 que emite la SUNAT. Pero la defensa indica, y se va a lo que dice el artículo 8, dice el órgano administrador del tributo, cuando en el curso de sus actuaciones administrativas consideren que existen indicios de comisión de un delito tributario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público. Son dos situaciones particularmente distintas. En el caso que el Ministerio Público ordenó reabrir la investigación, pidió inmediatamente un informe motivado al órgano administrador de la SUNAT. Y en el otro caso, que es el hecho 2, por ejemplo, existe un informe de indicio de relación de delito, porque allí sí había un informe, un procedimiento administrativo en curso. Entonces, hay que distinguir esas dos situaciones. Claro, la distinción creo que ha sido superada por la normatividad interna, ¿no? Pues mi pregunta era concreta. En relación al primer hecho, ¿existe o no existe un informe de indicios penales o indicios de delitos tributarios? Existe un informe motivado. No, pero mis preguntas, ¿no existe eso? ¿Existe otro informe? Existe el informe motivado, como le digo, que exige el 7.1. Ya. En relación al primer hecho, doctor Francia dice que existe un informe motivado. No sé a qué se refiere. Sí, a ver. En los delitos tributarios es esencial para efectos del ejercicio de la acción penal, eso lo conocemos, el informe motivado. ¿Qué cosa es lo que contiene el informe motivado? ¿Y por qué es importante respetar el procedimiento? No interviene un funcionario, intervienen 5 o 6, de acuerdo a los papeles internos y a reglamentación interna de la SUNAT. Viene un procedimiento de fiscalización para cualquier persona natural o jurídica, y luego, como consecuencia de ese procedimiento de fiscalización, los auditores dicen, hay indicio de delito, comuniquen a la Fiscalía. Es ese procedimiento que en este caso ocurrió, como dice el señor fiscal, en el periodo 2011. En el año 2007 fue al revés. La denuncia se lo presenta el señor Morote directamente a la Fiscalía. ¿Y qué hace la Fiscalía? Pide a la SUNAT que le emita un informe de indicios de delito, que no es un pedido a la mano, ad hoc,
o delivery, como pretende el señor fiscal, sino es previo procedimiento de fiscalización. Esas son las reglas del derecho tributario y estamos ante un delito especial. Ya he entendido. Entonces, con su propia versión, para el caso del 2007 no existe el informe de indicios, lo que existe, señor fiscal, es un informe motivado, según la tesis de ambos. Y para el Va caso, para el año 2022. ya, claro. Y para el caso 2011, ¿cierto? Sí existe Sí un existe. informe de indicios. Existe un informe de indicios, por eso que nosotros no cuestionamos el 2011, cuestionamos el tema probatorio. El informe, la existencia del informe de indicios En relación a esto, acá, lo que estamos discutiendo en la prisión preventiva. Por eso, Acá hay dos hechos. Entonces, usted dice, en relación al primer hecho, no existe un informe de indicios penales. El señor fiscal dice que sí existe un informe motivado. Eso es lo que vamos a verificar. Y en relación al hecho 2011, usted sí acepta que existe un informe del 2011, separado del 2007. Sí, ya. el 2011 es el 2018 y el 2007 es el 2022. Son dos diferentes. Por eso le digo, pues, Sí. entonces, digamos, porque tenemos que verificar esa documentación, ¿no? Correcto, correcto, Porque señor. esa es la sospecha grave. Así es. Entonces, estamos de acuerdo en esos puntos a debatir sobre las fundados y graves elementos. Correcto. Usted que ha revisado como defensor el informe de 2022 con el informe en relación al segundo hecho 2018, ¿tiene similitud en su estructuración, en su información para que nos ayude a ver la diferenciación? No, son diferentes, ¿no? Diferentes razones, porque mientras que uno es básicamente un tema de alquiler de maquinaria, que es un tema muy puntual. No, me refiero en la estructuración. En la estrucuración. En la estructuración No, de los informes. Tienen diferente motivación y fundamentación. Porque usted dice, señor, hay un informe de indicios que es producto de la fiscalización. Claro. El otro informe, ¿producto de qué es? ¿De la fiscalización? No, es producto a pedido de la Fiscalía. No es producto como consecuencia del procedimiento de fiscalización. Eso es lo que estamos cuestionando. Entonces, esa es otra diferencia. Así es. Así es, correcto. Así es todo, señor. No, 2007. Así es. Sí. Permítame, señor, el procedimiento de fiscalización que se lleva adelante el año 2008 a pedido de la fiscal, ese termina solamente con resoluciones de multa y de determinación, que son impugnadas y llevan al tribunal fiscal y ahí concluyó. Este nuevo informe ni siquiera anula esos procedimientos de fiscalización, no anula ni siquiera las resoluciones de determinación ni de multa. Lo correcto hubiera sido que la fiscal diga, reinicien un procedimiento de fiscalización y verifiquen si hay delito o no hay delito, con nuevos elementos. No lo hizo. Lo que ella hizo fue directamente a la SUNAT pedirle. Por eso es que no es como consecuencia de un procedimiento de fiscalización que exige las normas de SUNAT. Entonces, para claridad, el 2007 sí hubo un proceso de fiscalización. Totalmente. Hasta dos. Concluyó en una cuestión administrativa y no en un informe de ilícitos penales. Así es. ¿Así es? Así es. Así es. En el del 2011, perdón, en el segundo hecho, mejor dicho, sí hay un informe de ilícitos penales. Sí hay un informe de... Usted no cuestiona eso. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos cuestionando es el material probatorio que motivó ese informe. Lo que estamos diciendo es que no han valorado la propia declaraciones de SUNAT, de Odebrecht, que dice que sí se ha alquilado. Ellos mismos lo dicen. Pero es un tema probatorio, por eso le digo. Por eso ya es Sí. en el segundo hecho. Así es. Ese es en el segundo hecho. El primer hecho y el segundo hecho. Sí, correcto. Respecto al primer hecho, lo que resulta también es que se obtiene nueva información que da lugar a la reapertura de esa investigación inicial que había sido archivada. Por eso me remití a las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht. Y es con esa información que se pide un informe a SUNAT. Entonces, son circunstancias diferentes en las que se emiten los informes. En principio había informes por parte del órgano fiscalizador, que no tenía la información con la que después el Ministerio Público sí contaba y que le remite para que se emita ese nuevo informe. Entonces, existen nuevos elementos que dieron lugar a que se emite ese informe motivado. No es que sobre la misma base que existía antes, sobre eso se emite, no. Existió nueva información. Estamos de acuerdo, el problema está la secuencia... En la denominación... La secuencia lógica, ¿cierto? Claro.
un informe sobre ilícitos es resultado de un acto de fiscalización Así es, que puede concluir en ilícitos administrativos o ilícitos penales. así es. Esa es la secuencia, ¿no? Correcto. En el primer hecho estamos discutiendo. En el segundo hecho la defensa acepta de que sí Así es. existe. Que ellos ya lo cuestionen probatoriamente, eso es otro tema. Es otro Pero tema. que formalmente sí existe. Correcto, Así es. correcto. No hay cuestionamiento de parte de la defensa en ese extremo. Bien, con ello hemos concluido. Se envió una resolución dentro de un plazo razonable. Cerrar. El señor abogado que está por videoconferencia introdujo una información que la existencia de una similitud de estos hechos con el caso Centralita. A ver, por favor, precise, porque acá estamos discutiendo delitos tributarios y creo que Centralita es delitos de muchos otros delitos de corrupción, incluso la corrupción. A ver. Sí, señor magistrado, efectivamente el caso de Centralita son delitos relacionados al lavado de activos, a crimen organizado. Sin embargo, el cuestionamiento realizado y en relación al informe de indicios que lo vincula al señor Dilce Valverde, que el presente proceso, lo cuestionan de la no realización o de que no se habría efectuado estos servicios. Esta es la única vinculación que realiza con el presente proceso. En el caso de Centralita, existen dentro de los medios probatorios presentados por el Ministerio Público y que la valoración o no y la naturaleza que va a tomar en sentido diferente, pero que sin embargo señalan de que al parecer sí se habrían realizado esos servicios. Existen fotografías, existen evidencias, existen incluso por tramos, ¿no? Por los tramos realizados, los trabajos realizados, y que dan lugar o que hacen pensar que sí estos servicios se habrían realizado. Es decir, de que la imputación realizada a Dilce Valverde Vargas, de que estos hechos no se habrían podido realizar, se estarían desvinculando, se estarían desvirtuando con esos elementos que existen en el otro proceso. En el momento de la audiencia de prisión preventiva, nosotros hemos participado como defensa necesaria, sin embargo, no teníamos la precisión de esos anexos, de esos medios probatorios, puesto que son bastantes, pero que se le ha dado al magistrado el número del expediente y del cuaderno del incidental para que pueda ser buscado en el sistema, puesto que esos son digitalizados. En todo caso, si es que es necesario, como le digo, para poder ser presentados, podría ser presentados. Ahora, de que estos, del valor probatorio que se ha otorgado en el proceso Centralita va a ser obviamente diferente por la naturaleza y el contexto de la imputación, pero de que existen y han sido prestados por el Ministerio Público, existen. Entonces, esa referencia se le ha dado, señor magistrado, para que tenga relación con ese informe de indicios. Bueno, así que ha dicho. Para que se conozca, hay un detenido, ese detenido es a consecuencia de otro proceso, de este proceso. De otro proceso. Así que quede grabado. Bueno. De la constancia que el apelante Dilce Paul Valverde Varas se encuentra presente en audiencia desde el penal, pero por otro motivo que no se deriva de este proceso. Se le va a dar el uso de la palabra al señor Valverde Varas, si desea agregar algo más a lo señalado por su abogado. Señores magistrados, muy buenos días. Muchas gracias por permitir la intervención. Dos cosas, señores magistrados. Una, al inicio de la intervención de la Fiscalía menciona que yo emití facturas equiparándome con mis dos acusados. Señores magistrados, yo nunca he emitido una factura en mi vida. Aproximadamente en el año 98 me inscribo a SUNAT, me registro y empiezo a emitir el recibo del honorario. ¿Por qué quiero que se entienda el tema de la factura? Yo he emitido recibos honorarios y los recibos de honorarios no producen crédito fiscal. No producen crédito fiscal, por lo tanto no podría yo haber cometido ese delito. En el transcurso de todos los años de mi vida que yo he emitido recibos honorarios, he pagado el 100% de mis impuestos, de aproximadamente el año 98 hasta el año 2014. He pagado el 100% de mis impuestos
y es la razón por la cual la SUNAT nunca me ha emitido ningún tipo de sanción tributaria. Número 2, la Fiscalía menciona que por el recibo del horario del año 2011 habría percibido 110.000 soles en total y que eso implicaría una defraudación tributaria de 270.000 soles. Señores magistrados, eso es incorrecto, porque si el total de los ganados sería 110.000 soles, lo máximo que podría evadir impuestos sería el 30%. El 30% de 110.000 soles son casi 40.000 soles. Quizá eso sería la evasión tributaria, cosa que no lo he hecho. Pero esos 270.000 soles, la Fiscalía ha mencionado que serían para mi persona, pero a la vez ese mismo monto de los 230.000 soles lo menciona que han cometido defraudación tributaria mis otros dos coacusados. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, gracias. Con la intervención del señor Valverde Varas, esta audiencia ha concluido. Se emitirá la resolución dentro del plazo razonable y se notificará en sus domicilios electrónicos señalados. Buenos días con todos.